Empezamos con el primer aspecto, descentralización educativa en Colombia. Este es un proceso largo, complejo, inconcluso, y lo hemos dividido en tres momentos. Los inicios, cuando nos regíamos por la Constitución Nacional del 86, una democracia representativa, un modelo mucho más centralista, mucho más dirigista. Sin embargo, bajo esa Constitución del 86, ya encontramos, finalizando los 80, algunas muestras de reparto de poder, porque descentralizar es repartir un poco el poder y entregarle responsabilidades y competencias a las regiones. Encontramos el acto legislativo 01 del 86, que es la elección popular de alcaldes, y entonces se le empieza a entregar a los espacios territoriales algunas responsabilidades. La ley 24 del 88 y la ley 29 del 89 sobre gestión de personal docente y administrativo que se le entrega a los alcaldes, como los primeros antecedentes de lo que sería la primera etapa de la descentralización administrativa. El momento de expansión, el momento importante, la constitución política, que es ese gran cambio, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y entender que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Ese precepto está por desarrollar. Es mucho más formal que real. Todavía Colombia sigue siendo centralista, pero la carta política ya nos metía en la discusión de la descentralización. Después de esa Constitución del 91 viene un desarrollo legal muy importante en esa etapa como de apogeo. La Ley 60 del 93, que distribuye competencias, recursos, que la nación le participa no solo tareas sino dineros, en la cesión del IVA a los entes territoriales, y por supuesto la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, que involucra conceptos de gobierno escolar, juntas municipales de educación, juntas departamentales de educación, que sirvieron por un tiempo, se estructuraron por un tiempo, pero que se abandonaron. Además de esa ley 115, en esa ley 115 hay un artículo importante, un artículo que ya le da el artículo 151 de la ley 115, que le da a las entidades territoriales la tarea de fijar políticas. Es decir, que la nación se desprende un poco de ese don, de esa capacidad absoluta de definirlo todo y le entrega a las regiones. Esa etapa de expansión, empezando la década de 2000, tiene un momento de quiebre, lo que hemos denominado una regresión, porque hay dos normas que rompen todo el proceso descentralizador: la Ley 715 de 2001 y el Acto Legislativo 01 de 2001. Y entonces ya empezamos a meter la educación, a meterla en el discurso de la eficiencia, de la economía, y entonces ya se asignan recursos de la nación a los territorios con unos criterios: población atendida, indicadores de pobreza, pero ojo, eficiencia fiscal y eficiencia administrativa, y metemos a los estudiantes en los temas per cápita, y nos metemos en una discusión de economistas y metemos el sistema educativo en esa discusión de economistas, y por eso entiendo que es una regresión. Salimos de ese apogeo de la Constitución del 91 y pasamos a una regresión a comienzos de este siglo. Hablemos del concepto de autonomía, hablemos de políticas públicas y de experiencias territoriales significativas. Cuando hablamos de autonomía, si quieres aváncela un poco, hablamos de autogobernarnos, de autodecidir, de tomar decisiones por sí mismo. Eso es lo que queremos en las entidades territoriales, que en cuanto al tema educativo puedan autogobernarse, que no dependan solamente de los lineamientos del Ministerio de Educación y que tengan esa capacidad de crear. Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de actuaciones, de decisiones, cómo enfrentamos los problemas que son socialmente considerados relevantes y cómo los llevamos a una agenda institucional. Hay muchos problemas que existen, pero si no se llevan a la agenda no tienen una respuesta de la institucionalidad y se quedan aquí, sin ser atendidos. Y experiencias significativas: Antioquia la más educada, un plan de desarrollo que visibilizó el tema educativo y lo puso en la agenda, con parques, olimpiadas del conocimiento, parques educativos, es decir, las regiones pueden crear para la educación. Y en Boyacá, nuestro departamento, hay una muy interesante, el PED, Proyecto Educativo Territorial, que es una herramienta para darle un poco de vida a los PEI que se quedaron dormidos, para movilizar la comunidad educativa. En cuanto a epistemologías del sur, claro,
Santos nos da las líneas gruesas. Partir de un contexto sociopolítico, evidenciar las grandes desigualdades del mundo, reivindicar a los excluidos y también a los territorios excluidos para ligar este tema de la epistemología del sur con la descentralización. Y entonces, retomando un poco ese discurso esos discursos de la epistemología del sur, había la pregunta: ¿sí se puede pensar en tener alguna relación entre la descentralización educativa y las epistemologías del sur? ¿Es una locura o hay alguna posibilidad? Y yo creo que sí, porque hay algunos temas comunes. Los dos construyen desde lo territorial, desde lo local, de abajo hacia arriba. Se pone en cuestión un discurso dominante. En el caso educativo, el centralismo del ministerio, las posturas rígidas nacionales frente a lo territorial, y en la epistemología del sur, los discursos coloniales. Los dos entonces ponen en cuestión discursos dominantes y son discursos que apuntan a la autonomía. Y las dos breves conclusiones: la descentralización educativa en Colombia es un proceso inconcluso, un proceso complejo. Distamos mucho de ser la más educada si no permitimos que se definan los asuntos públicos de la educación desde las regiones y todo se define desde Bogotá y desde el centro. Y el último tema que me parece importante: sí podemos traspolar el discurso de las epistemologías del sur a los temas y a los escenarios de la descentralización, porque en todo caso se pone en cuestión un discurso hegemónico, un dirigismo de una instancia de poder que es el centro, que es el norte. Ese centro Bogotá lo asimilamos a los discursos coloniales del norte. Yo creo que vale la pena seguir avanzando en el tema, seguir visibilizando el discurso central colonizador y seguir reivindicando lo local y lo territorial. Gracias. Nuestros ponentes, si hay alguna pregunta para alguno de ellos o para todos ellos, o quieren hacer una pregunta para que ellos puedan responder. Solo una intervención bien breve. A los compañeros, a todos, me uno a la felicitación que les acaban de hacer, pero solo quisiera que puntualizaran por la importancia del tema de las epistemologías del sur, quiénes son los autores más destacados, cómo debemos de comprenderla, y si la epistemología del sur es un paradigma que promueve la creatividad de la ciencia en todo sentido, además del pedagógico. Yo quisiera decir que son posturas contrahegemónicas que evidencian profundas desigualdades en el mundo, que son miradas alternativas, críticas, y aquí hay tres premisas que sintetizarían mucho el tema. La comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occidental, que el discurso eurocéntrico. La diversidad del mundo es amplia, es inmensa, y existen diferentes maneras de pensar y de sentir. Y esa diversidad del mundo se puede activar y transformar teórica y prácticamente de muchas maneras plurales y no monopolizada por una teoría única. Yo creo que ese es como el gran aporte de la epistemología: controvertir, visibilizar a los que no han querido ver y generar como una nueva manera de ver el mundo. Y de las relaciones norte-sur, que como decía la compañera, no son exclusivamente geográficas, sino son metafóricas